Pues estaba comentando con nuestro equipo, digo, pero llevo bien el cuello, estoy así arreglado y tenía un amigo que se echaba colonia y tal, y la gente decía, pero qué presumido eres. Dice, no, no, si es para no dar asco. Jesús Trillo, buenas tardes. Buenas tardes, don Julio. Bienvenido a este programa especial. Muchas gracias. Que va a dirigir con muchísimo tino seguro Sandro Meco. Sandro. Que nos va a ir dando la palabra en los temas que vamos a ir tratando. Y seguro que también le da la palabra a Alejo Vidal Cuadras. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que el tema que nos va a ocupar en los próximos 2 horas tiene un gran interés porque el discurso de Trump en Naciones Unidas marca un hito, ¿no? Es decir, es un discurso, no hay que abusar del adjetivo histórico, ¿no? Porque ha sido tan manoseado ya que se llama muchas veces histórico a cosas que son puramente coyunturales. Pero realmente es un discurso de calado, ¿no? Es un discurso con un estilo muy directo, es decir, como solíamos decir en la universidad, pues no hay paja, ¿no? O sea, es un discurso que no hay paja, todo es sustancia, ¿no? Y además es un discurso que tiene una gran virtud, que es que no tiene ningún complejo. Es decir, no hay ninguna concesión a lo políticamente correcto. Pero no solo es que no haya ninguna concesión, es que arriesga mucho. Es decir, no solamente no participa de lo políticamente correcto, sino que le da a lo políticamente correcto hasta en el cielo el paladar, ¿no? Entonces, en este aspecto, es un discurso que yo creo que es refrescante, es estimulante, que pone en evidencia muchísimos problemas que los medios, digamos, la mayoría de los medios, este no, pero la mayoría de los medios ocultan o deforman o tergiversan, y marca efectivamente en Naciones Unidas un antes y un después, ¿no? Me hubiera gustado ver la cara de algunos de los que estaban en la sala de la Asamblea General, porque seguro que era un poema la cara, ¿no? Eso te dice que es muy importante quién hace la realización, la cobertura de los actos, como pasa en el Congreso de los Diputados, que es Mediapro, el señor Benet y el ex señor Roures, que ya no está por allí, pero que tienen la concesión para retransmitir los plenos desde el Congreso de los Diputados, y obviamente sí, es muy importante lo que ellos hacen. Su trabajo es extraordinariamente importante, porque de lo que ellos hacen salen determinadas escenas, determinadas imágenes, claro, que inducen al espectador a pensar una cosa u otra sobre lo que allí está pasando. Sin duda, sin duda. Hoy tenemos además a dos personas que tampoco necesitan presentación, porque no porque sean impresentables, sino porque todavía están impresentados, pero conocen a fondo el tema que vamos a tratar. Don Luis del Pino. ¿Qué tal? Yo, ya que a don Alejo no le gusta el término discurso histórico, sugiero una palabra preciosa que tenemos en español y que se usa poco y que precisamente apunta a lo que es este discurso, un parteaguas. Sí, sí, exactamente. Un antes y un después, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo. Me ha comprado la transacción. Empezamos bien. Y yo creo que lo que decía don Alejo de que no tenía ningún complejo Trump se podría resumir diciendo que Donald Trump en su primera legislatura tenía el gobierno, pero no tenía el poder. Ahora tiene el gobierno y el poder. Y fue allí como emperador del mundo a hablar como emperador del mundo a todos esos súbditos que hasta anteayer se estaban riendo de él, y se despachó a gusto. Don Marcos de Quinto. Pues nada, encantado de estar aquí. Encantado de estar aquí, Julio. Yo creo que lo que a mí me impresiona, y por un lado es que me encanta,
es el estilo de hacer política que tiene, no digo Trump, sino su administración, porque ahí puedes incluir a Vance, puedes incluir a Marco Rubio. Es decir, es gente de negocios, es gente que habla claramente, gente que no tiene pelos en la lengua, que se entiende perfectamente lo que dice y, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con el fondo de todo. Yo creo que la gente en algún momento pues, puede quedarse en las formas, puede quedarse en el envoltorio. Pero es decir, bueno, que este no es el problema, es que el tema está en que lo que dice, y a mí también el cómo lo dice me gusta, y creo que ha sido un discurso espectacular. Ya lleva haciendo discursos de este tipo, porque ya hizo también Vance un discurso en Europa también de este estilo. También hace ya tiempo, en la primera legislatura que tuvo Trump, hizo uno afeando la situación de los alemanes, que me acuerdo que esos diputados alemanes ahí un poco se reían. Y bueno, pues creo que están cambiando las cosas, el pan pan al vino vino, y le guste o no le guste a la gente. Y lo que yo digo, que muchas veces la gente critica a Trump quedándose en la cáscara, en las formas, sin entrar en el fondo de lo que está diciendo. Y si a la gente pues, no le gusta cómo dice las cosas Trump, o no les gusta que tiene el pelo naranja, lo que yo suelo decir a la gente, oye, pues el día que os invite a tomar una cerveza le decís, oye, no. Porque para tomar una cerveza no, porque me caes mal. Pero lo que hay que fijarse es que es un gran estadista y está cambiando el mundo, lo cual es de agradecer. Bueno, lo primero que le ocurre a Donald Trump cuando se dirige a la sala para dar ese discurso del que vamos a comentar aquí es que le paran la escalerilla automática a él y a Melania. Claro, en cierto modo es, ¿no, Sandro, un poco una humillación, ¿no? Claro, o sea, hasta cierto punto, la gente, sobre todo que nos ve en casa y nos ve tan tranquilos hablando, bueno, tiene su dificultad de estar aquí y estar hablando frente a la cámara, pero es que dar un discurso frente a las Naciones Unidas ya es difícil de por sí, especialmente cuando tienes otras cuestiones alejadas del discurso que no te están poniendo las cosas fáciles. Hablaba Julio sobre la escalera, pues las imágenes que han visto 1001 veces y que van a ver 1002 son estas. La primera dama y el presidente de los Estados Unidos preparándose para subir esa escalinata dorada como la que bajó Donald Trump para anunciar su candidatura presidencial en 2016. ¿Y qué pasa? Que según ocurre esto, la escalera se para totalmente, dejando a Trump con cierta cara de confusión y obligando tanto a la primera dama como al presidente de los Estados Unidos a subir. Pero es que ese no fue el único accidente. Atentos. No me importa hacer este discurso sin teleprompter, porque el teleprompter no funciona. Estoy muy feliz por estar aquí con vosotros, sin embargo. Estar sin teleprompter me va a permitir hablar desde el corazón. Y desde el corazón puedo decir que quien esté operando este teleprompter está en graves problemas. Nos contaba precisamente Alejo que Donald Trump en este discurso había ido muy directo y que daba absolutamente igual quien estuviera en esa sala. Bien, pues es que directamente le dice a la ONU que le ha puesto esos problemas y si no, atentos a sus palabras. He acabado con 7 guerras. He lidiado con líderes de todos los países y no he recibido ni una llamada de las Naciones Unidas para finalizar estos acuerdos. Todo lo que he recibido de las Naciones Unidas es una escalera que se para justo en el medio. Menos mal que la primera dama estaba en forma, si no, se hubiera caído. ¿Pero está en forma? Ambos estamos en muy buena forma. Y luego el teleprompter que no funciona. Eso es lo que he recibido de las Naciones Unidas. Unas escaleras rotas y un teleprompter roto. Pues muchísimas gracias. Y nos contaba Marcos de Quinto precisamente que la cuestión del teleprompter sí podría ser por parte del equipo de Donald Trump. También lo de las escaleras, se decía que podía ser un cámara suyo. ¿Es posible? No, bueno, Marcos, primero yo creo... Marcos, si me pides solo una cosa. En lo de las escaleras se ve que Melania no es una primera dama al uso, no. Sino que se pone a caminar. Sí, y también otra cosa, también se nota perfectamente que Donald Trump, que juega al golf y sabe caminar, porque tiene que caminar mucho cuando está jugando al golf, que es una persona que está en forma. Esto le sucede a Biden y le da un infarto ahí en las escaleras. Es decir, no puede subirlas. No puede subirlas, no puede subirlas, tendrían que subir en palanquín. Pero lo que sí es el hecho de las escaleras, más que nada, es para poner nervioso a una persona que va a intervenir, una persona que puede llegar jadeando, y lógicamente eso sí me parece, porque creo que da la impresión un poco como que la escalera funciona cuando se pone Melania solamente un par de metros y ya entonces es cuando se detiene, lo que se ha visto en el vídeo. Lo que sí sucede es que lo del teleprompter, según tengo entendido, los responsables del teleprompter es el equipo
equipo del propio Donald Trump, no de la ONU. Es decir, generalmente una persona que va a hacer una intervención de este tipo, tú tienes todo tu equipo que lo ha ensayado y que funciona, a no ser que le hayan desconectado la electricidad solamente de esa fase. No sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando camino por Atocha o por Chamartín o por el aeropuerto, muchas veces tienes esa ayuda para caminar que te multiplica la velocidad de tus pasos y es útil porque tienes que caminar menos, ¿vale? Porque ella va caminando por ti. Y te das cuenta que se pone la gente delante de ti y no utiliza esa cinta para que le multipliquen su velocidad, sino para que le lleven. Y la mayor parte de la gente se queda allí para ser llevada. Eso extrapolarlo a lo que está pasando en nuestra vida política y en nuestra vida social. La gente quiere ser llevada. Sí, pero sobre esto que decía Marcos del sabotaje del teleprompter, es verdad que el equipo del orador suele comprobar antes, ¿no? Pero ¿tú te acuerdas una vez en Cataluña que tuvimos una gran reunión de las comisiones de estudio que dirigía José María Fracàs, ¿te acuerdas? Y había 200 o 300 personas y yo tenía que hacer el discurso de cierre, ¿no? Y entonces tenía el sistema, el micrófono y el sistema, el sistema de los altavoces, tal, de sonido, el sistema de sonido. Y cuando llevaba hablando 1 minuto o 2, ¡puf!, se me cortó, lo cual arruinó el acto. Fue un sabotaje. Es decir, a pesar de que estaba comprobado, alguien tiró del cable. O sea que esto siempre es posible, Marcos. Tú no te acuerdas de esto, ¿no? Perfectamente. ¿Te acuerdas? En cualquier caso, si alguien pretendía con eso sabotear a Trump, lo que hizo realmente fue realzar el discurso, porque dejó claro que tiene las ideas suficientemente claras como para poder improvisar su intervención basándose en las notas que tuviera o en lo que en la mente le hubiera quedado. Y te das cuenta, leyendo el discurso en su literalidad, que es un discurso que no es leído. Claro. O sea, porque cuando es discurso es leído, pues puede estar muy bien. Y hay gente que, yo mismo, pues hay ocasiones en que, sobre todo si son ocasiones, digamos, de cierta solemnidad, es bueno llevarlo escrito, porque incluso por respeto al auditorio, ¿no? Otra cosa es dar una charla, tal, que... No, pero cuando estás, más solemne que la Asamblea General de Naciones Unidas, no hay otra cosa. Y él, por supuesto, lo llevaba escrito, pero como le boicotean el teleprompter, ¿qué hace? Pues sobre el texto va hablando, ¿no? Y se nota por giros, por tal, sobre todo si sabes inglés, te das cuenta que él está hablando durante párrafos del discurso, está hablando de forma improvisada, ¿no? Lo que dicen los ingleses, off the cuff, ¿no? O sea, improvisada. Esto le da la oportunidad para decir dos cosas. Una es que está feliz de estar allí, de entrada, por tanto, ratifica al ambiente. Y luego, además de eso, dice que él va a hablar mejor porque va a hablar desde el corazón. Exacto. Y al decir va a hablar desde el corazón, en general, también empatiza con todos los que hay allí. Eso sí, advierte, a los culpables de esto se van a enterar. Y los culpables de esto se van a enterar, me da la impresión de que él sabía que eran más, y tiene razón Marco, los suyos que los de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo importante es que él sabe lo que hay en ese discurso, no es una cabeza parlante que le han puesto una cosa y la tiene que leer en el teleprompter, sino que él ha sido hacedor de ese discurso, no es como Sánchez con su tesis doctoral, que si la tuviera que leer no sabría ni cómo empezar. Quiero recordar al respecto la anécdota esa de Biden leyendo un discurso en el teleprompter que en un momento determinado coge y lee poner énfasis en esto, que era la nota que le habían puesto. No, pero él, a ver, Biden, pobre, en su fase final estaba muy mal, ¿no? Ahora, Trump, he de decir que en su discurso de Naciones Unidas respecto a Biden no hay ni un asomo de caridad cristiana. Es de una crueldad con Biden. ¿Habéis visto los calificativos? Sí, pero... Soñoliento, incompetente, o sea,
Bueno, es una que hay un crueldad. pequeño detalle y es que lo intentó meter en la cárcel varias veces. Sí. Esto parece Eso- que no. Y, Sí, no genera empatía, No, ni buen se te rollito. queda, no, dices, sí, oye, dificulta un poco la relación, ¿no? Y a nosotros sí que nos van a dificultar la relación, si no, nos vamos a Publi. Así que, Julio... ¿Ah, sí, ya? Sí, ya toca. Ya Venga, tenemos que lo que cumplir tú con los digas, compromisos, lo que así tú que digas. les esperamos a la vuelta. como habrán podido comprobar, que no nos está resultando muy difícil entrar en materia, porque es un asunto que produce mucho apasionamiento, porque Trump es un hombre que ha entendido que la izquierda que ya solo es extrema izquierda, porque la izquierda desapareció hace ya alguna década, la extrema izquierda quiere acabar con la derecha, acabar con todo aquel que no comparte sus principios, que no comparte el wokismo y que no comparte la forma de hacer de ellos, que es esencialmente odiosa. Es decir, que promover el odio es una de sus fórmulas para hacer política y promover que la gente odie a aquellos que no piensan como ellos. Y para enfrentarse a eso, con un tirabique no es suficiente. ¿Verdad, Sandro? No, totalmente. Al final, lo hemos estado hablando, ha sido como el gran concepto de este discurso, que es el hecho de que ha dicho lo que pensaba de las Naciones Unidas a la cara de las Naciones Unidas. Y vamos que sí lo ha hecho. Atentos a sus palabras. Las Naciones Unidas no han estado ahí para nosotros. ¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas tienen un potencial tremendo, lo he dicho siempre, pero nunca han estado a la altura. Lo único que parece que hacen es escribir una carta contundente y luego no la cumplen. Solo son palabras. Las palabras no resuelven guerras, solo lo hace la acción. Es decir, Trump nos cuenta que la ONU efectivamente tiene un potencial histórico, pero que no está a la altura de ese potencial. Y es que no solo es eso, porque como él mismo dice, no es solo que no llegue a ese potencial, sino que también causa problemas. La ONU no solo no está resolviendo problemas, muy a menudo, sino que está creando más problemas que tenemos que resolver nosotros. El mejor ejemplo es la crisis actual de la inmigración masiva, que os está arruinando a todos. Y aquí puede haber una confusión grande porque para el que solo haya estado atento con el discurso de Donald Trump, se puede pensar que solo ha sido Donald Trump quien ha dicho esto. No es así. El primer ministro de Eslovenia dijo exactamente lo mismo y otra primera ministra, pero esta de Italia, Giorgia Meloni, contaba esto a la cara de la ONU. Vivimos en un mundo profundamente diferente a cuando fundamos esta organización, en 1945. 51 naciones se juntaron para prevenir la guerra. 80 años después, y mirando a nuestro alrededor, la pregunta es, ¿lo hemos logrado? La respuesta la conocen todos, porque está en los titulares y es implacable. La paz, el diálogo y la diplomacia parecen incapaces de convencer ni ganar. Fijaos que en la primera intervención prácticamente Donald Trump ya se dirige a los europeos y les dice: el tema de la inmigración no lo estáis llevando bien, es una amenaza para vuestros ciudadanos, como ya había dicho el propio Vance en Múnich. El tema de la inmigración puede acabar con vuestros estados, con vuestra cultura, con vuestras raíces, y no lo estáis llevando bien. Sabéis que en Estados Unidos, muy recientemente, en los 2 últimos días, ha habido una controversia importante y seria entre algunos obispos y cardenales americanos y el cardenal de Chicago, el cardenal Kuppich, que es un buen colaborador del Papa León XIV. En esa controversia se da porque Kuppich decide que le va a dar uno de los premios, de los homenajes más importantes que da la diócesis de Chicago, en este caso, a un senador demócrata que se ha manifestado rotundamente a favor del aborto, y no solamente del aborto, sino del aborto por parto parcial, que como sabéis es dejar que una parte del niño nazca, salga, y una vez que ha salido todo, menos la cabeza, le introducen unas tijeras detrás del cuello, una cánula, le absorben el cerebro y a partir de ese momento ya aplastan el cerebro que está vacío y acaban de sacar al niño. Bueno, esa, no voy a describir, ustedes le pondrán el nombre, eso es una de las cosas que defiende este hombre al que el cardenal de Chicago decide otorgarle esto. Preguntado el Papa ayer en un canutazo acerca de qué le parecía que se diera esa condecoración tan importante a un hombre con esas ideas,
el Papa dice que, bueno, que a veces hay que tener en consideración que es un hombre que lleva 40 años defendiendo a los inmigrantes y defendiendo pues, otras cosas que son positivas. Bueno, eso ha generado una polémica, como podéis imaginar, extraordinaria, que es poco conocida, pero que ustedes deben conocer, que se está dando en este momento dentro de la Iglesia de los Estados Unidos. No me voy a manifestar sobre ella, pero que sepan que en este momento se está dando eso. Trump las ideas las tiene muy claras. La izquierda parte de una premisa, y es que si usted no es partidario de la inmigración ilegal, usted es un ser humano que odia a los otros seres humanos, que no tiene caridad, que no tiene misericordia. Bueno, a partir de esa presentación, Trump les dice varias cosas. Jesús Trillo. Yo iba a decir que al margen del tema de la inmigración en concreto, el problema es que las Naciones Unidas han cambiado radicalmente. Es decir, las Naciones Unidas en la Carta de San Francisco de 1945 nació como una entidad que tenía fundamentalmente el carácter de ser el producto del multilateralismo, con la expresión que siempre se ha utilizado. Es decir, procurar la paz, decía, la seguridad, servir de foro de debate y la cooperación entre los Estados-naciones. Estados-naciones que en aquel momento eran 53 y que ahora son 93, ¿no? 193, perdón. 193, sí. Y claro, eso ha pasado a una cosa que podría llamarse, en los términos de entonces, universalismo y en términos actuales, si quieres, globalización. Es decir, no es una cooperación entre Estados soberanos, sino que es algo que está o quiere estar por encima de los Estados soberanos para establecer una gobernanza común, que es lo que ha pasado a ser, en base a ese tercero de los fines de las Naciones Unidas. Estamos hablando de la paz, estamos hablando de foro de debate y finalmente de cooperación. Claro, ¿qué ha pasado? Ha pasado a tener una burocracia de tal tamaño y de tal naturaleza que al final esta última parte ha vencido a lo otro y se ha convertido en algo que está queriendo gobernar el mundo entero, que tiene unas finalidades con una ideología propia, a la que luego hablaremos, supongo que nos dará tiempo a hablar de todo esto, y que han creado, pues, o que pretenden crear un nuevo mundo, una nueva era, una nueva época, ¿no? Y eso es la cuestión que en el fondo subyace detrás de lo que Trump está denunciando, poniendo encima de la mesa, y por otro lado es absolutamente evidente. Pero es que no hay que confundir la globalización con el globalismo. Es decir, la globalización es un fenómeno social, económico, cultural, financiero, que deriva de una serie de avances tecnológicos y que se traduce en que hoy en el mundo formamos parte de una inmensa comunidad humana con gran facilidad para trasladarnos de un sitio a otro, para comunicarnos instantáneamente unos con otros a miles de kilómetros, para transferir capitales de un punto a otro a través de un océano con un clic en un ordenador. Es decir, todo esto, pues hace un siglo o incluso 60 años era impensable. Entonces, esto es la globalización. Bien, cómo cambió el mundo, la máquina de vapor, o sea, es un fenómeno, digamos, que está ahí. Y otra cosa es el globalismo, que es una doctrina política. Es decir, el globalismo pretende sustituir a las naciones, estados soberanas, por una gobernanza mundial no elegida y que intenta imponer al resto del mundo una determinada visión antropológica, económica y de todo orden que nadie ha votado y que es incompatible con las creencias, las convicciones, las tradiciones de muchas naciones, ¿no? Entonces, no confundamos el globalismo con la globalización. Dicho esto, hay una operación en marcha desde hace ya, yo diría, 20 o 25 años, hay una operación en marcha de liquidación de lo que se ha conocido siempre como Occidente, la civilización occidental, que tiene una serie de elementos que la definen, y hay una operación amplísima por parte de fuerzas de izquierda y otro tipo de sectores
que quieren acabar con eso y se valen de una serie de instrumentos. Uno es el wokismo, otro es el famoso Pacto Verde y otro es, sin duda, particularmente letal, la inmigración ilegal masiva. Esto Trump lo denuncia en su discurso de manera muy enérgica, muy clara, y sin duda todos estos elementos forman parte de una ofensiva general contra lo que conocemos como civilización occidental, que tiene como un componente esencial el cristianismo, ¿no? Y eso está en marcha. Entonces, ha llegado el momento de reaccionar y de defenderse. Y no solo defenderse de manera reactiva, sino ofensiva. Y es lo que está haciendo Trump, y su discurso lo refleja perfectamente. Sí, yo lo que creo, primero hay que poner la ONU en perspectiva. Y la ONU, para mí, es decir, yo no le concedo ninguna superioridad moral respecto a muchos de los estados soberanos. Hay que recordar que en la ONU sí es efectivamente un foro de debate, pero es un foro de debate entre desiguales, entre una minoría de democracias, según entendemos, de democracias liberales, y un montón de países que, desgraciadamente, en nuestro mundo, la mayor parte de países que hay ahí no son democracias liberales. Muchos son teocracias, otros son dictaduras, etc. Entonces sí, como foro de debate está perfecto, pero yo no creo que países que no son democráticos, cuyos líderes no han sido democráticamente elegidos, que estén en una situación de igual a igual frente a democracias como las que conocemos. Países pequeños frente a países grandes. No es una entidad democrática, hay unos derechos de veto que desde que se constituyó en el 45, en función de un poder que en esos momentos ostentaban unos países que habría en todo caso que revisarlo. Pero esto, lógicamente, dices, oye, mejor que haya un foro de debate a que no lo haya. Pero otro tema es que se pretenda utilizar a la ONU para dar lecciones morales a otros países. Es decir, desde ese punto de vista, yo sería más partidario de la Unión Europea, que más o menos hay unos condicionantes para poder formar parte de la Unión Europea, ser demócrata, etcétera, y respeto pues, a los derechos de las personas, de las mujeres, etcétera, que no a decisiones que se tomen dentro de este batiburrillo que es la ONU, donde hay de todo. Estaba el otro día comentando, creo que en su discurso también nuestro presidente Pedro Sánchez, que Palestina debería de ingresar en la ONU. Digo, pero si lo más importante para ingresar en la ONU, oye, firme usted la Carta de los Derechos Humanos. Y si ustedes en Gaza no respetan los derechos de la mujer ni de los colectivos LGTBI, ¿qué narices dices? Pues efectivamente, en la ONU te puedes encontrar países que no tienen respetos ni a los derechos de la mujer, ni a los derechos LGTBI, ni a los derechos de un ciudadano normal, junto con otros países que sí. Por cualquier cosa que emane de la ONU, yo me lo tomo con mucha precaución. Sí, pero lo de los derechos LGTBI es lo de menos. O sea, en Gaza, aquellos gazatís árabes que se oponen a Hamás son ejecutados. O sea, así de simple. Entonces, ¿cómo van a ingresar? Bueno, además otra cosa, para ingresar en Naciones Unidas tienes que ser un Estado, y ese Estado no existe. Sí. Ha dicho antes don Jesús 193 países que componen la ONU. Exactamente la distribución es 96 democracias y 97 dictaduras. Es decir, hay una dictadura más que democracias en la ONU, por tanto son mayoría absoluta. ¿Nosotros cualificamos en cuál de los dos grupos? Nosotros calificamos dentro del grupo de democracias problemáticas, pero bueno, también Francia es una democracia problemática, es decir, dentro de esas 96 democracias, pues está Brasil, por ejemplo, que yo no sé hasta qué punto sigue siendo una democracia, ¿no? Sería discutible. Pero bueno, el caso es que son mayoría las dictaduras, con lo cual estamos aceptando que una Asamblea General, donde son mayoría los votos de dictaduras, nos imponga una serie de cosas a los países democráticos. La ONU era un foro de debate antiguamente, después de la caída del muro de Berlín. La izquierda mundial lo que ha hecho ha sido pervertir la ONU hasta convertirla en un instrumento que es una especie de incipiente gobierno global, por supuesto sin ningún tipo de control. Si nos vamos al Comité de Derechos Humanos de la ONU, de los 47 miembros, 27 son dictaduras, algunas de ellas tan sanguinarias
como Cuba o como China. Es decir, el Comité de Derechos Humanos de la ONU está tomado por regímenes dictatoriales. No sé qué narices hacemos en la ONU, sinceramente. De todas formas, Luis, esto que es verdad que dice, al fin y al cabo, bueno, pues sigue siendo no obstante un foro de encuentro, ¿no? Pero todas las políticas ideológicas a las que antes hacía referencia Alejo, en el sentido de establecer una nueva ideología, un pensamiento único mundial y tal, han salido de Occidente, han salido de países demócratas, han salido de tipos como Federico Mayor Zaragoza, que es español y va de demócrata. Y de han tanta salido gente... de Maurice Strong y de unos cuantos como él. Es decir, y me estoy refiriendo a las... o de Al Gore. Por tanto, no le echemos las culpas a los de Burundi en el foro ni de a Davos. los no le echemos la culpa de los Ruanda ni a los de Burundi. El problema fundamental es otro. Luego hablamos de él, si queréis. El problema es que la ONU se ha convertido en el foco de expansión de lo que antes llamábamos globalismo, o hemos llamado globalismo. Y esta es la cuestión. Y viene fundamentalmente inspirado por cabezas europeas, democráticas y occidentales. Bueno, yo creo que habéis dado el pie perfecto para uno de los temas que efectivamente más se han tratado en las Naciones Unidas y que Donald Trump ha tratado también en esta asamblea, que ha sido pues precisamente la inmigración ilegal. Y atención, porque Trump tenía un mensaje, pero no era para Estados Unidos, no, era para Europa. Europa está en serios problemas. Han sido invadidos por una fuerza de inmigrantes ilegales como nadie ha visto nunca jamás. Y nadie está haciendo nada para echarlos. No es sostenible. Pero como han escogido ser políticamente correctos, han decidido no hacer nada al respecto. Bueno, y quedaos con esto antes de que os demos la palabra y podamos debatir, porque también Trump tenía una petición. Precisamente en un mundo que está asolado por la guerra, Trump abogaba por el fin de las armas biológicas. Mientras buscamos reducir las amenazas de las armas peligrosas hoy, pido a todas las naciones que se unan a nosotros pidiendo el fin de la producción de las armas biológicas. Son terribles. Y las armas nucleares están ahí incluidas. Hay que acabar con todas ellas. Es decir, por un lado, dice a Europa, no lo estáis haciendo bien en cuanto a inmigración. Y por otro lado, coge a las Naciones Unidas y dice, pero es que tampoco lo estáis haciendo vosotros bien en cuanto a la producción de armas. Ese ha sido uno de los gritos más repetidos por parte del presidente de los Estados Unidos en Nueva York, y no sé qué opináis al respecto. En eso de la prohibición de armas biológicas, ¿incluye la prohibición de laboratorios de elaboración de variantes del coronavirus? Me pregunto. Digo yo. Sin duda, sin duda. Y vamos a ver, yo he tenido bastante actividad los últimos 20 y tantos años en Naciones Unidas, no tanto en Nueva York, sino en Ginebra, donde está la parte de derechos humanos, ¿no? Y he participado en bastantes, lo que llaman side events, que es cuando hay el Consejo de Derechos Humanos, hay una serie de actos que son paralelos a la sesión oficial, donde se tratan diversos temas y donde pues, hay mucha prensa y van miembros de distintas delegaciones de distintos Estados miembros y tal. Y lo he vivido por dentro, ¿no? Y os he de decir que, efectivamente, Naciones Unidas es un tinglado carísimo, ineficaz y sesgado en términos ideológicos. O sea, eso lo he vivido. Y después os diré una cosa. Una organización internacional donde son miembros de pleno derecho Irán y Corea del Norte, está todo dicho. O sea, Irán, bueno, decía en esta propia asamblea que no, que efectivamente que no iba a buscar un arma nuclear ni que estaba buscando la producción, si es que optamos por creer a Irán, claro, que esa es otra. Bueno, Irán no hace otra cosa. Irán, el régimen de los ayatolás, otra cosa es Irán, el pueblo iraní, que es un pueblo oprimido por estos inicuos ayatolás. Pero el régimen de los ayatolás es un régimen que, entre otras cosas, como el terrorismo, vive instalado en la mentira permanente, como Pedro Sánchez. O sea, es decir, viven instalados en la mentira permanente. Por tanto, bueno, pues decía, una organización internacional en la que son miembros de pleno derecho Irán y Corea del Norte, por poner dos ejemplos, o la actual Venezuela. Sí, claro. Entonces, eso ya dice todo. Y después otra cosa, de los 5 miembros con derecho a veto, 2
China y Rusia, vamos a ver, sabemos lo que son, ¿no? Por tanto, ese pensamiento consolador, peor sería si no existieran Naciones Unidas, será consolador, pero a mí me da cierta melancolía, ¿no? A ver, yo creo que, si me permitís, uno de los problemas es que quien paga manda. Y en Naciones Unidas, quien paga está mandando. Sí, pero le paran la escalera mecánica, ¿eh? Claro, no, Porque pero no es ha que, pagado. Cuidado, Estados Unidos no paga. Porque no paga. Estados Unidos no paga. Pasa la OMS ahora con China, que China es el que está Es el que está... Siempre había sido el que Sí, más era pagaba. el primer, pero ya no lo es. No, ya no lo es. Ah, ya no. Tiene a deber. Ya no lo Vale, es. vale. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque todos los que están Pues te ahí, diré que hace bien. a final de mes reciben un sobre, en su cuenta corriente, una transferencia. Y además muchos de ellos, porque claro, ahí hay gente tan conspicua, tan interesante y tan formada como Leire Pajín, Viviana Ido, Bachelet. Es decir, que es que las Naciones Unidas es en este momento un saco de basura. Y el retiro de todas las élites de izquierda de Europa. Claro, es que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, hablamos de Naciones Unidas como si fuera una cosa espiritual. Las Naciones Unidas. No, ¿qué unidas? Las Naciones no están unidas. Como decía Napoleón de su propio ministro de Exteriores, Naciones Unidas es un montón de mierda envuelto en un calcetín de seda, ¿no? Marcos, sí. No, quería comentar, estabais hablando antes de armas biológicas y yo incluiría ahí la droga, aunque no sea un arma biológica, porque realmente ha sido un instrumento, ha sido un arma utilizada en la guerra del opio en China, ha sido utilizada incluso en Norteamérica con los indios norteamericanos con el tema del alcohol, y en estos momentos el tema del fentanilo, del crack y de la cocaína, es la administración Trump lo está considerando como una agresión, como un arma contra Estados Unidos, que es lo que está justificando en estos momentos la situación que hay de bloqueo a Venezuela. Claro, es que de hecho, a ver si lo podemos poner, está por el bloque 7 más o menos, Donald Trump se refería precisamente a estos buques que salían de Venezuela, 2 buques que han sido derribados precisamente por el gobierno de los Estados Unidos, y se refería así a ellos. A todos los criminales terroristas que quieran traer drogas terribles a nuestro país, sed conscientes de esto. Os haremos explotar. No existiréis. No nos queda otra opción. Es decir, es que no recula. O sea, es que el presidente de los Estados Unidos y la administración puede haber recibido... Yo de todos modos, Sandro, confío mucho que los que dan la información de quién va dentro de esas barcas se aseguren. Escuchad una cosa, disculpadme una precisión. De suponer. Lo acabo de comprobar. El principal contribuyente al presupuesto de Naciones Unidas sigue siendo los Estados Unidos de ¿Ah, sí? América, con el 22%. Le sigue China con el 20% y el siguiente es el Japón con el 7%. No, es que el tema son pagos Lo digo porque, que adeudados, porque que no yo, están pagados. No están. Cuando he dicho lo que he dicho... Mira lo que dice Marcos. Sí, el tema es que lo que creo que tiene Estados Unidos es una gran deuda con la ONU. Es decir, que sí, efectivamente, eso es el acuerdo, pero no están Bueno, Pagando. pagando. por lo Eso menos es lo en que- el presupuesto está así. Eso ha sido una de las quejas que ha dicho el presidente de Naciones Unidas, diciendo se nos ha Pero en estropeado la cualquier escalera caso- porque no tenemos para el En mantenimiento, porque cualquier, no se caso, dinero. en cualquier caso, lo que sí es verdad es que Estados Unidos y las democracias occidentales son grandes contribuyentes a Naciones Unidas, ¿no? Sí. El tema del narcotráfico a mí me resulta muy significativo y con derivadas españolas a las que hemos de prestar mucha atención. La droga destruye una sociedad. Es decir, en Estados Unidos, tal como explicaba Trump en su discurso, se estima que el año pasado la droga mató a 300.000 personas. Muchos jóvenes, o sea, es un veneno que corroe a la sociedad. Entonces, sin entrar en el tema de legalización y ilegalización, que esto sería otra conversación, donde los liberales pues tienen su perspectiva, ¿no? Pero dejando aparte esto, que sería otro debate, vamos a ver. Tenemos nuestra perspectiva, los liberales. Sí, entonces vamos a ver. La droga es un instrumento, como digo, de destrucción de una sociedad y de una civilización. En Irán, un chico de 18 años que trafica con un poquito de marihuana, lo cuelgan.
lo cuelgan directamente. O sea, no es que le pongan 1 año de cárcel o 2 o le den unos latigazos, no, lo cuelgan. O en Tailandia. Pero heroína para la exportación. Entonces, aquí, España, ¿nos parece curioso que el gobierno haya desmantelado la unidad de la Guardia Civil, que en el sur era la más eficaz contra el tráfico de droga? ¿Nos parece curioso? ¿Nos parece curioso que cuando hay en el puerto lanchas de 14 metros de eslora con motores de 400 caballos de narcotraficantes, la orden a la Guardia Civil, que tiene una Zodiac de 6 metros con un chup 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 fuera borda, le digan al agua y haced lo que podáis, textual? Sí. Y mueren 2 chicos pobres, mueren 2. O sea, ¿nos dice algo esto? O sea, a ver, es obvio que este gobierno... ¿No estará usted sospechando que el narco se ha infiltrado en España? Exacto. Exagerado. Lo dice Bukele. Pero oye, vamos, que la gente, perdona Luis, la gente no es consciente. Es decir, este gobierno está siendo connivente, por decirlo suavemente, con el narcotráfico. Son las palabras de Bukele. Pregúntale a los jueces, a los fiscales, a los guardias civiles y a los policías nacionales de la zona del sur y te dirán lo que hay. A ver, no, yo creo que, volviendo al tema de la ONU, aunque ha sacado un tema importante, como es el tema del narcotráfico, lo que funciona realmente en la ONU, aparte de la Asamblea General, de vez en cuando, cuyas resoluciones, por cierto, no son vinculantes, es decir, que las resoluciones de la ONU no tienen fuerza vinculante, salvo las del Consejo de Seguridad, sí, que tienen fuerza vinculante. Y algunas que dan lugar a tratados, como fue la famosa declaración de la que luego hablaremos de los derechos humanos y los posteriores tratados que lo vinieron a convertir en tratados. Pero, en fin, a lo que voy. Lo que funciona realmente son las comisiones y las subcomisiones y las comisiones de seguimiento. Bueno, si vemos entre todas las que hay, que efectivamente están todas pobladas por exgobernantes izquierdistas del mundo entero, no vemos ninguna que se refiera a un tema tan universal, tan peligroso y tan grave para el mundo como es el narcotráfico. Eso debería ser tratado en la ONU y debería tener una comisión de seguimiento. Y sin embargo no hay ninguna sobre el narcotráfico. Tampoco sobre el terrorismo. El terrorismo, cuando sale, es como consecuencia del Consejo de Seguridad declara, como declaró en algunas ocasiones, organización terrorista a determinadas entidades, ¿no? Pero no hay tampoco ninguna comisión ni nadie que tenga un sueldo que se dedique a investigar algo tan importante en el mundo entero como es el terrorismo y como son las consecuencias derivadas de la inmigración del terrorismo o del narcotráfico, que están en muchos casos, no digo siempre, estoy hablando por supuesto, el tema de la inmigración es mucho más amplio que eso, pero en fin, ese aspecto de la seguridad internacional, pues no, nadie se ocupa de él. Y es una entidad que nació, volvemos a recordar, según la Carta de San Francisco de 1945, con la intención de garantizar la paz y la seguridad en el mundo entero. En fin. Bueno, no sé si queréis hablar, pero la última vez que este gobierno ha hecho una campaña contra las drogas, siendo España el mayor consumidor per cápita, desde el punto de vista relativo, claro, de cocaína, ha sido en el año 2019. Lo digo para que veáis un poco la importancia que le presta este gobierno a combatir las drogas en el país que más consumo de cocaína tiene en toda Europa. 2019. ¿Y de dónde viene la mayor parte de esa droga? ¿Cuál es el último lugar de origen antes de pasar a la península? Pues Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Pues aquí lo dejamos nosotros también de momento. No se vayan porque volvemos enseguida aquí, dentro de la ONU.
Y otro de los grandes temas que se dieron en Nueva York, en esta Asamblea de las Naciones Unidas, han sido, por supuesto, los conflictos bélicos internacionales. Y el primero de ellos es la guerra que Donald Trump en su campaña electoral prometió resolver en 24 horas y que, en sus propias palabras, se ha convertido en la guerra más difícil de solucionar, precisamente por esa relación que mantenía con Vladimir Putin y cómo ha cambiado la misma a lo largo de esta segunda legislatura. Esto nos contaba el presidente de los Estados Unidos. Si Rusia no está lista para llegar a un acuerdo, Estados Unidos sí está lista para imponer una buena ronda de sanciones que van a detener la guerra. Eso sí, para que funcionen, todas las naciones europeas tienen que unirse a nosotros adoptando las mismas medidas. No pueden seguir así. Compran petróleo ruso mientras luchan contra Rusia. Es verdad que está este cambio de postura y está esa petición o esa exigencia a Europa para que Estados Unidos pueda aplicar estas sanciones, pero también está la cuestión de que poco a poco, parece día a día, están apareciendo drones rusos en espacio aéreo de la OTAN y Trump ahí la verdad que no se cortó en absoluto. ¿Deberían derribar los países de la OTAN vehículos aéreos rusos si aparecen en su territorio? Sí, sí lo creo. Bueno, la cara de Zelensky es tremenda por ese cambio de postura del que estábamos hablando por parte del presidente de los Estados Unidos. Y es que Donald Trump ha pasado... Sí, yo realmente no creo que Trump haya cambiado nunca de postura. No, no es así. Yo creo que Trump siempre ha tenido la misma postura. Él ha querido que la guerra de Ucrania acabe. Él desde el principio lo ha intentado. Al principio lo que se encontró fue a una Unión Europea boicoteando el asunto y además financiando a Rusia con la compra de hidrocarburos, mientras eso sí decían que defienden a Ucrania, y a un Zelensky que tenía el coco comido por la Unión Europea. Eso fue lo que se encuentra Trump, y entonces eso al principio conduce a una cierta disfunción. Luego al final, ¿qué ha hecho Trump? Decirle a la Unión Europea, se acabó lo de financiar a Rusia, el petróleo me lo compras a mí, no se lo compras a Putin para que compre armas para matar ucranianos. ¿Es sincero Trump en lo que hace? Pues a mí hay un dato que me convence de que sí. Trump, Estados Unidos, tenía en India un aliado fundamental en Asia. Pues no ha dudado en romper la alianza porque India se ha negado a dejar de comprar petróleo ruso. O sea que yo creo que Trump tiene las cosas bastante claras. Ha intentado la paz, Putin no la quiere. Bueno, pues Trump irá por sanciones. ¿Es así de verdad? Os iba a lanzar yo, de hecho... Los combustibles fósiles de Rusia e Irán, que están sujetos a sanciones, como sabéis, muy severas, tienen un camino de salida, que es vender a otro país con un alto descuento, y estos países, a su vez, los ponen en el mercado. ¿Qué pasa? Que la India con esto hace negocio, y muy bueno, porque si le compra el barril a Rusia, o el metro cúbico o el hectómetro cúbico de gas a X y lo vende a X más el 70% de X, pues el negocio es redondo, ¿no? Entonces lo que les ha dicho Trump es, oiga, ustedes viven instalados en una contradicción. O sea, si le está comprando, aunque sea vía indirecta, petróleo y gas a Rusia, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo bueno de ese discurso, y en general de Trump, es que aborda los problemas de manera clara y directa, cosa que en política no es frecuente, ¿no? Es que él tampoco es un político frecuente, por esa regla de tres. Aparte que él tiene sus machadas y sus cosas. Por ejemplo, yo acabo la guerra de Ucrania en 24 horas. O sea, bueno, él dijo que había acabado con 7 guerras. No sé si es verdad o no. Yo estaba repasando las 7 guerras en cuestión. Tiene una forma de actuar muy peculiar, porque una de las guerras con la que se acabó fue la de Israel-Irán. Eso nadie lo puede dudar. ¿Y cómo fue? Metiéndole el bombazo subterráneo a las centrales nucleares iraníes y hacer puñetas. Es decir, lo que también está diciendo en la Asamblea de las Naciones Unidas, que es importante decirlo, es que la Asamblea de las Naciones Unidas desde hace 20 años se han olvidado absolutamente del tema de la paz en el mundo. Porque antes las tropas... Acuérdate de los cascos azules. Los cascos azules. Claro. Es decir, lo que se llama fuerza interpuesta en cualquier conflicto, como era el caso de Kosovo, etcétera, pues ahí estaban las Naciones Unidas. Y ahora es que ni aparecen. Y bueno, encima, en el caso de Kosovo no es muy mencionable porque no pidieron autorización a Naciones Unidas para bombardear a la población civil. Lo digo para recordar todo, ¿no? Ahí está nuestro
Pero Javier bien, Solana. Lo que está también diciéndole a los europeos, mire ustedes que son los principales mantenedores de la fiesta conmigo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Yo creo que desde el primer momento, o sea que estoy de acuerdo con lo que dice Luis, es decir, yo creo que no hay ninguna contradicción en lo de Trump. Desde el primer momento, Trump ve cuál es la situación heredada de Biden, donde resulta que el contribuyente norteamericano está manteniendo todo el coste del conflicto con Ucrania y, por otra parte, los europeos, aparte de no gastar prácticamente nada en defensa, siempre están esperando en Tío Sam, porque si hubiera que poner soldados con pie en tierra en la zona de combate, que sean los jovencitos norteamericanos, no sean los franceses, los españoles o los italianos ni los alemanes. Entonces, todas estas situaciones dicen, no, esto es un conflicto de ustedes, es un conflicto que llevan ya 3 años con él y además en el tema económico, pues lo van a tener ustedes que pagar esto. Y él, de buena voluntad, porque sí tiene cierta relación con Putin, dice, va a intentarlo. Lo intenta, parece ser que Putin no ha cumplido las cosas que él esperaba que fuera a cumplir y él en estos momentos, pues simplemente dentro de lo que es esa estrategia, pues está poniendo un poquito más de presión sobre Rusia. Pero yo no creo que eso sea ninguna contradicción. O sea, en un primer momento ha tratado de no estigmatizar a Putin, para tratar de llegar a un acuerdo conveniente para Ucrania, para Europa y para Rusia, y parece ser que, como Putin dice que no, pues ahí está. ¿Qué sucede? Pues no sé en estos momentos qué está en la cabeza de Putin, pero efectivamente parece ser que está haciendo ciertas provocaciones sobre lo que es la frontera con Europa, sobre todo la frontera norte de Rusia con Europa. Vamos a ver en qué acaban. Claro, pero, o sea, efectivamente puede ser totalmente cierto que Donald Trump no haya cambiado de postura, pero sí podemos hablar de un cambio de tono. Es decir, si vemos cómo se ha tratado Donald Trump al propio Zelensky en esa visita famosa de la Casa Blanca a principios de año hasta este momento, el cambio sí que es radical. El cambio es de Zelensky. Claro, ahí es el cambio no es de Trump, el cambio es de Zelensky, que llega totalmente, yo creo, pervertido por Francia, por Macron y por otros, con cierto soberbia a lo que es la Casa Blanca, porque ese vídeo cuando se ve entero dices, pero bueno, ¿qué está haciendo este hombre? Y ahora Zelensky ha cambiado totalmente su tono. O sea, no es que Trump haya cambiado el tono con Zelensky, es que Zelensky ha cambiado el tono con Vance, con Marco Rubio. Pero lo que dice Jesús, hace un momento decía Jesús una cosa que es relevante respecto al tema que nos ocupa. En Naciones Unidas hay el peace building, o sea, construcción de la paz, peacekeeping, mantenimiento de la paz, y peace enforcing, que es imposición de la paz. Claro. Entonces, el peace building y el peace keeping no derivan en utilización de fuerza armada, ¿no? Están, pero no disparan, vamos a decirlo así, ¿no? El peace enforcement sí autoriza a las fuerzas de Naciones Unidas a imponer peace enforcing, a utilizar la fuerza. Y es verdad que hace mucho tiempo que este asunto lo dejan de lado, porque, por ejemplo, en el caso de Gaza o en el caso de Ucrania, o sea, el peace enforcing es que ni hablan de ello. Ni hablan de ello. Y en el caso de Ucrania es más claro que en el caso de Gaza, porque en el caso de Gaza, al fin y al cabo, es una cuestión terrorista. Ucrania, que, en fin, tiene hay muchos factores, es una cosa de una gran complejidad, pero hay una cosa que está clara. Rusia monta maniobras de enorme envergadura militares en Bielorrusia. Y entran en Bielorrusia 20 divisiones de tropas rusas y aviones y tal. Oye, si en un momento dado, hace, vamos a decir, 10 años, la OTAN hubiese dicho, voy a montar unas maniobras en Ucrania. Justo. Pero no se atreven. O sea, no se atreven. Es decir, Europa tiene un problema muy grave, que es, aparte de estar dividida, es una organización pusilánime. Es decir, está dividida y carece de coraje. Entonces, claro, los matones de este mundo
se imponen. Pero ha dicho usted una cosa, don Alejo, importante, es que Europa está dividida, es que cada país grande de Europa tiene su propia política exterior al margen de los demás. Exacto. Recordemos que nos han llevado a una guerra contra Libia porque es que había que tapar las comisiones corruptas que el gobierno libio le daba a un presidente francés para su campaña Que electoral. por cierto está condenado ya a 5 años. Ya, Sarkozy. Recordemos que la guerra de los Balcanes se inicia porque Alemania, sin encomendarse a Dios ni al diablo, reconoció a Croacia como Estado independiente y estalló Yugoslavia. Entonces, en fin, aquí cada cual va a lo suyo. Bueno, es verdad que han condenado a Nicolás Sarkozy por financiación ilegal. De Libia, de Gaddafi. Sí, Gaddafi Entonces directamente. no le han condenado por haberle metido un palo por do más pecado había al señor Gaddafi, al que mataron. Cuando Gaddafi ya había anunciado que iba a contar cómo había sido la financiación de Libia claro. al partido de Sarkozy. Sí, Que está bien que le hayan condenado por Que hay que financiación ilegal. contar las historias completas. Pero es ¿no? completa. Yo creo que una de las historias que no se ha contado completa y que alguna vez deberá contarse son las negociaciones en febrero del 2022, si no recuerdo mal, en las que en Estambul, ya incluso el propio Lavrov, que estaba allí, con el ministro de Exteriores ucraniano, llega prácticamente a un acuerdo en el que había 3 elementos fundamentales. Uno, el estatuto de neutralidad por parte de que Ucrania tuviera ese estatuto, fijar la anexión de Crimea y que se reconociera el estadio ruso de Luhansk y de Donetsk. Eran las 3 condiciones. No había más condiciones, se creaba un pasillo humanitario para la salida de civiles, etcétera, y ahí se presenta Boris Johnson, que luego se ha reconocido, que cobró una cantidad de dinero, y les dice que Gran Bretaña no va a reconocer ese acuerdo. Es decir, tenían firmada la paz en marzo del 2022. Bueno. Tenían prácticamente firmada la paz. Eso se ha contado bastante. Julio, que renuncia a una parte de su territorio. Sí. Que deje de ser soberana. Porque ¿quién es Rusia para decirle a Ucrania en qué alianzas internacionales tiene que estar? O sea, no. Bueno, No. ese era el acuerdo. Eso era un acuerdo leonino y que Ucrania había aceptado hasta el punto de que el gobierno ucraniano liquidó y ejecutó a uno de los negociadores ucranianos que había estado en la mesa con los rusos. Es decir, yo creo que esa historia habrá que contarla y habrá que contar por qué Boris Johnson, porque no fueron los americanos ni los franceses, por qué Boris Johnson se va para allá y logra paralizar un acuerdo que estaba, bueno, por lo menos era la información que se estaba dando. Pero no era un acuerdo justo, bueno, Julio. Eso ya. Lo siento. La cuestión es cómo avanzamos, porque sí, aunque Trump ha llamado valiente a Volodymyr Zelensky, Zelensky también tuvo la oportunidad, al día siguiente, de poder comparecer ante esta Asamblea de las Naciones Unidas. Y su petición fue la misma que durante todos estos años: más armas. Si una nación quiere la paz, tiene que trabajar en las armas. Las armas deciden quién sobrevive. Ya sabéis que la ley internacional no funciona de forma justa, salvo que tengas amigos poderosos listos a luchar por ella. E incluso eso no funciona sin armas. Es terrible. Sí, que la paz está muy bien, pero que aquí lo que importa realmente para poder conseguirla y para poder seguir adelante son las armas. Y lo comentabas, Julio, ahora mismo el que parece que va a ser el siguiente movimiento por parte de Estados Unidos es, como ya saben, no se lo van a dar de forma gratuita, pero sí van a vender a la OTAN esos misiles Tomahawk. Eso parece, y eso sí que cambia dramáticamente el escenario. Pero estamos hablando de elevar la tensión y elevar los grados de temperatura de ese conflicto hasta extremos que pueden ser extraordinariamente peligrosos para muchos países europeos. Totalmente, pues son 2.800 kilómetros de alcance y sería algo equivalente a la crisis de los misiles en Cuba, porque lógicamente si se instalaran esos misiles en Ucrania y en algún momento fueran disparados sobre Moscú, que además van a una velocidad bastante indetectable, pues yo no sé si la reacción de Moscú sería contra Ucrania o contra otra capital europea. Y yo creo que ahí está también el truco, es decir, Estados Unidos se los vende a la Unión Europea y a ver quién es el de la Unión Europea, quienes se los revenden a él, que de alguna manera pues se pondrían en el target, en la diana de Rusia. Y además que Rusia ya lo ha avisado, que el momento en el que alguno de los drones se ha derribado en cualquier espacio aéreo de cualquier país de la OTAN, decía el embajador, si no me equivoco, ruso en Francia,
que eso sería lo que haría estallar una guerra global. No se lo creen ni ellos. Vamos a ver. Vamos a ver, un dron entra al espacio aéreo polaco o estonio y la OTAN lo derriba y Rusia se lo traga, vamos, como me llamo Alejo. Sí, pero ¿Cómo evolucionó el Otra cosa aeromodelismo? es- ¿Os acordáis cuando otra se llamaba cosa- aeromodelismo? Otra cosa es que un dron polaco entre en territorio ruso y se cepille una central eléctrica. Esto es Eso otro ya tema. sería una agresión Pero a que un Rusia. dron ruso entra en el espacio aéreo polaco y es derribado, vamos, En mi espacio aéreo, como si lo quiero derribar a escupitajos. O sea, es mi espacio aéreo. Además, no O sea, sabes, eso si no es ruso, faltaba. no sabes si es ruso o es de un chale de ahí al lado. Tú lo que puedes pasa derribar es lo que que quieras en tu espacio. Rusia está actuando como actúa este tipo de regímenes. Está probando a ver qué pasa. Claro. A ver, envío unos drones al espacio aéreo polaco. A ver cómo de bizcochables están. Eso, a ver cómo de cobardicas son el Macron y compañía. ¿Sabes? Está probando esto, ¿eh? Es como el matón del patio del colegio. ¿Qué le va? Bueno, Empujado. siendo cobardicas, solo me en recuerda Alaska- lo que comentaba Luis del Pino esta mañana con la intervención de Hexet, ¿no? Del ministro de la Guerra americano, ¿no? Cuéntalo un poco, Luis. Y solo una cosa, en Alaska ha entrado un avión ruso que fue escoltado por 2 cazas norteamericanos de manera de Estados inmediata. Unidos y de Canadá, Es decir, además. eso es distinto, que ya es una nave de guerra, de combate, tripulada y tal. O sea, es decir, que no solamente está haciendo Rusia atentando en lo que es la frontera este de Europa, sino también en Alaska han entrado en territorio norteamericano. No, lo de Hexet, la reunión con todos los generales y almirantes, dice, se acabó. Lo de las chorradas DEI, se acabaron las chorradas woke, se acabaron las chorradas del cambio climático, se acabaron lo de tíos vestidos con disfraces. Dice, a partir de ahora se acabó toda esa mierda. Lo dice literal, además. Lo dice literal. Sí, sí, sí. We are done with that shit. A mí no me ha gustado lo de los almirantes con panza. Ah, no, eso en otra parte del discurso dice, ya está bien de ver almirantes y generales con panza deambulando por los pasillos del Pentágono. A partir de ahora, cada 6 meses, todos a pasar pruebas físicas para estar tan en forma como los subordinados. muy Además es que decía que sin barbas también. O sea, que Me parece un poco injusto porque, vamos, Gracias, yo Alejo. los militares norteamericanos de alta graduación que he conocido, señores de 50 y pico, todos estaban en buena forma. Yo nunca he visto ninguno con panza. Pero porque tú no te paseas por el Pentágono. Claro. Sí, pero eso- una vez estaba. Sí. Hay que reconocer, en primer lugar, que es una butade y que luego él, hombre, a veces no es muy justo, porque si él se mira a sí mismo... Sí, sí. Sí, no, Tampoco pero es que sea precisa- este no era Trump. Este No, era Hexet. Hexet, sí. Hexet, Pete Hexet. Hexet, perdona, el ministro perdona. de la guerra. Este no era Trump. Ahora, es verdad que está muy tatuado, pero fuerte, la verdad que... Bueno, la verdad de que forma está- física, los generales de Maduro en Venezuela. Oh, Estos sí, que son. sí. Bueno, Y una parte del ejército. Las milicias, Sí, sí. seguimos, Sandro. Pues seguimos con el otro gran conflicto, porque efectivamente hemos hablado de Ucrania, pero también de lo que se ha hablado, tanto desde un lado como de otro, es de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo, de hecho, en Gaza. Pero hablamos, antes de comenzar, bueno, de hecho, en los primeros momentos del programa, de los problemas que había tenido Donald Trump para llegar a este discurso, para llegar a esta Asamblea de las Naciones Unidas. Bien, pues hay un hombre con quien Donald Trump ha hablado de Gaza que también tuvo sus problemas y precisamente por culpa del presidente de los Estados Unidos, que es Emmanuel Macron. Lo siento, señor presidente, lo siento. Está todo cortado por la caravana del presidente Trump. Espera que le llamo. ¿Cómo estás? Adivina, estoy esperando en la calle porque todo está cortado por ti. Pues si le tocó caminar durante 30 minutos con toda su Y escolta. cuando le termina de decir eso, porque todo está cortado por ti, el otro le dice, ¿y usted quién es? ¿Pero quién es? Perdona, que no tengo el número. ¿Quién es? Por cierto, quítame de encima, por favor, a Candice Owen. Pues la cuestión es que detrás o después, de hecho, de este discurso, Donald Trump y Emmanuel Macron se reunieron y ahí vemos la diferencia de posturas que hay entre los dos mandatarios, porque en primer lugar, Trump decía que reconocer a Palestina como Estado sería una recompensa para Hamás. Creo que esto honra a Hamás.
Y no debemos hacerlo por lo que ocurrió el 7 de octubre. No se les puede honrar así. Tenemos que pedir que los rehenes vuelvan y la guerra acabe. Pero la gente se olvida del 7 de octubre. Ha sido uno de los días más salvajes de la historia. Hubo bebés a los que se les partió por la mitad, a jóvenes a los que se le cortó la cabeza. No debemos olvidar eso. Sin embargo, ahora lo comentaremos, pero Macron contestaba diciendo pues, que la guerra no estaba funcionando como él se esperaba. Pero es que casi 2 años después de la guerra, ¿cuál es el resultado? Han matado a líderes de Hamás. Genial, es un gran logro. Pero Hamás sigue teniendo los mismos combatientes que el primer día. Así que no funciona. Y ya en el discurso, antes de daros la palabra a ambos... Está bien, ¿no? Es el discurso que podría haber hecho Macron en 1941. Dice, ¿qué hacemos peleando contra los nazis? Llevamos ya 2 años y no hemos matado todavía a Hitler. Es mentira. No es verdad que sean los mismos. La cúpula ha sido diezmada, la cúpula de Hamás, y se calcula que Hamás tenía unos 40.000 efectivos y Israel ya ha eliminado a 15.000. O sea que está mintiendo. Qué raro que Macron esté mintiendo. Sí. Además, No, vamos a ver, no creo que esté yo mejor informado que Macron, ¿eh? es que es una oportunidad única para acabar con Hamás, entonces dejarlo a No, medias... perdona, hay que acabar con Hamás. Totalmente. Pero acabar quiere decir hasta el último. O sea, hay que acabar con Hamás. Hamás es una organización de asesinos, terroristas y, sobre todo, verdugos de su propio pueblo. Ojo al parche. Sí. Sobre todo, lo que hicieron el 7 de octubre no tiene nombre. O sea, no tiene nombre. Pero no olvidemos que todos los días Hamás ejecuta a sus propios compatriotas porque se oponen a sus directrices totalitarias y destructivas. Mira, Hamás es pura basura y hay que acabar con Hamás. Esto lo tengo, pero clarísimo. Va a tener una mala opinión de usted, Yolanda Díaz, por decir que hay que acabar bueno, con debe ser Hamás. la misma que tengo yo de ella, o sea que no hay problema. Bueno, a ver, yo puedo decir como en Casablanca le dice Humphrey Bogart, ¿verdad?, al pobre aquel, le dice, si alguna vez pensara en ti te despreciaría, ¿no? Pues eso. Esa es mi posición respecto a Yoli. Jesús. Bueno, yo creo que aquí en el tema de Gaza, al final, pues hombre, lo que ha puesto de manifiesto es que una vez más las Naciones Unidas sirven para poco. Él es el que ha propuesto una serie de puntos, de 20 puntos que ya conocemos todos, de una propuesta de paz, y eso es lo que funcionará o no funcionará, al margen totalmente de las Naciones Unidas. Por tanto, ya Tony Blair, con su propio comportamiento armas demuestra... químicas en... Tony Blair, si va a encontrar armas químicas, ¿creéis? Cuidado, Tony Blair hizo una cosa que no hizo Aznar, ¿eh? Reconoció públicamente, me he equivocado. Que eso hay que tener cierto coraje, ¿eh? Dijo en la BBC claramente y en sus memorias, yo en el tema de la Segunda Guerra de Irak me equivoqué. O sea, que por cierto, José Mari podría ya hacer lo mismo, ¿vale? Bueno, el próximo libro con Planeta. Una cosa importante es que con esta propuesta de Donald Trump, yo creo que ha ganado, sea cual sea el outcome, el resultado final, porque si el resultado es la paz, ha ganado. Si el resultado es que jamás no acepta esta propuesta, jamás desaparecerá y ha ganado también, porque ya de esa manera tiene una justificación legitimado. neutral. Entonces, Si pues digo, ya solamente la propuesta para mí me parece ya una tremenda victoria diplomática por parte de... Además, generosa en relación. Y con Qatar. Sí. Y Arabia Saudí, que están apoyando también esta propuesta. Si me permitís un pronóstico, porque yo de la región tengo cierto conocimiento y tengo información desde dentro, ¿no?, de fuentes que por supuesto son clandestinas, entre otras razones porque si se las detecta, pues van directas al patíbulo, ¿no? Vamos a ver, el plan de Trump, Marcos, que es un experto, entre otras muchas cosas, en comunicación, tiene toda la razón. El plan de Trump es un éxito de comunicación. Total, sí. Eso para empezar. Lo cual demuestra que tiene un equipo de gente que piensa bien, ¿eh? Bueno, segundo, este plan, para ser aceptado,
Para funcionar, Hamás tiene que plegarse a ese plan. Si Hamás se pliega a ese plan, Irán, los ayatolás, han sido derrotados. Y el régimen de los ayatolás está en peligro de caer. Bueno, de hecho es que Trump Por tanto, jugaba, perdóname Jesús, pero jugaba con la posibilidad de que Irán se uniera a los acuerdos de Abraham. Está en peligro de caer. Está diciendo Alejo que no va a aceptar Por jamás. tanto, mi pronóstico es que jamás va a recibir orden de su amo, de su empleador, de su jefe, de que no acepte. Y entonces, jamás su cúpula tendrá que decidir entre si obedecer a su jefe y ser aniquilado, porque Trump, eso sí, si le fastidian su plan, se van a enterar de lo que vale un peine. Bueno, y ser aniquilados o ceder y por lo menos salvar el pellejo. Esto es lo que va a tener que decidir jamás. Pero no tengáis duda que sus jefes de Teherán le van a decir que no acepte. Por tanto, el plan de Trump estratégicamente es magistral. Magistral. Porque es un win-win para Trump. Hay que poner una cosa de manifiesto, sobre todo para que se enteren la gente de este país bien pensante de izquierda, que es bastante, lo que ha dicho Marcos tiene toda razón, es además generoso con Hamás, porque dice el punto 6 del acuerdo. Tras la liberación de los rehenes, los miembros de Hamás que se comprometan a coexistir pacíficamente y entregar sus armas recibirán amnistía. O sea, su derrota. Su derrota. Sí, pero serán amnistiados. Sí, pero que te digo que, vamos a decirlo claro, su derrota y la derrota de los ayatolás iraníes. Y quienes quieren abandonar Gaza serán recogidos en países... Esta operación por parte de la administración americana, a diferencia de otras veces que hacen unas pifiadas absolutamente de libro, esta vez han acertado. Es que ahora ya no están los presidentes anteriores, ahora ya hay un presidente que tiene una visión clara, que quiere recuperar, quiere hacer América grande de nuevo, y quiere recuperar lo que eran los usos habituales. Es que hubo una época donde Estados Unidos era el líder del mundo y no tenía problemas. Y respetado. Respetado. Es que ahora Estados Unidos es una especie de colega al que le han estado dando así los de la Unión Europea, los rusos, los chinos, y el colega pagando, era el pagafantasma de todo el mundo. Se acabó. Bueno, pues si os parece, antes de ir a una pausa de publicidad, si queréis podemos repasar precisamente en qué consiste este plan propuesto por Donald Trump, y el primer punto de todos es ese gobierno provisional que además estaría encabezado por él. Bueno, de momento sería el recurso que estamos buscando. Es que es un gobierno provisional. Claro. Entonces, lo que Trump busca es una junta de paz y, por tanto, sería efectivamente una junta que encabezaría él junto a Tony Blair. No sale el... Nada, se lo está pensando. Yo creo que la elección de Tony Blair está hecha a propósito como una patada en todos los dientes a Starmer, ¿no? Al actual primer ministro inglés. Es como decirle, vamos a escoger a un socialdemócrata, pero de los serios, Presentable. La tercera vía que decía. Por cierto, y si no recuerdo mal, Jesús, Tony Blair se convirtió al catolicismo. Sí. Acordaros que él... Su mujer es católica. Como el cardenal Newman. Y acordaros que él escribió un libro que se llamaba La tercera vía, donde quería claramente desmarcarse del socialismo tradicional y también del conservadurismo, como una tercera vía. Sí, exactamente. Creo que ya lo tenemos. Ahora sí lo tenemos, sí. Ya lo tenemos hecho. Es que los gobiernos temporales tardan en salir adelante. Así que... Oye, nosotros también tenemos escaleras mecánicas. Claro que sí, y esto nos contaba Donald Trump. La Junta de la Paz. La llamamos Junta de la Paz. Es un nombre precioso. Y estará encabezada por... Creedme, no ha sido a petición mía, yo estoy bastante ocupado, pero los líderes de Israel y el mundo árabe quieren que sea yo. Así que estará dirigida por un caballero conocido como Donald J. Trump, de los Estados Unidos. Pero tendremos una junta con muchos líderes, entre ellos el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair.
Bueno, y vámonos a lo que precisamente Donald Trump ha defendido en las Naciones Unidas, lo que tendría que ser, según su opinión, el grito común de las Naciones Unidas. Los rehenes. Bien, pues si Hamás acepta este acuerdo tendrá 72 horas, como nos contaba el presidente. Si Hamás acepta, esta propuesta establece la liberación inmediata de los rehenes restantes. En ningún caso se producirá esta liberación más tarde de las 72 horas. También odio decir esto porque es terrible, pero es muy importante que los cuerpos de los rehenes fallecidos regresen a sus padres. En un primer momento este era un plan de 21 puntos, al final se quedó en 20. No vamos a dar los 20 porque sería cansar al público que nos está viendo, pero sí vamos a hablar de unas medidas extra dentro de este acuerdo que nos va a permitir entenderlo de forma correcta. En primer lugar, Israel liberará a 250 presos, además de a 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre. Lo que comentaba precisamente Jesús, los miembros de Hamás que se comprometan a coexistir pacíficamente y deponer sus armas recibirán amnistía. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y tasas de acceso para negociar con los países participantes. Y finalmente, los socios regionales ofrecerán una garantía para asegurar que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su pueblo. Y para finalizar, antes de comentar, ¿qué pasa si Hamás no cumple con este plan? Pues la verdad que el presidente Trump no se ha cortado demasiado. Espero que consigamos un acuerdo para la paz. Pero si Hamás rechaza el acuerdo, que siempre es posible, solo queda una vía. El resto lo ha aceptado. Yo creo que la respuesta va a ser buena. Pero si no lo fuera, como ya sabes, Bibi, tendrías todo nuestro apoyo para hacer lo que tengas que hacer. Todo el mundo entiende que el resultado debe ser la eliminación del peligro de la región. Y ese peligro es Hamás. Ha quedado claro aquí, espero que allí también. Nos vamos a la que será la última pausa del programa y cuando volvamos comentamos bien este plan. Bueno, pues lo prometido es deuda, ya les hemos explicado en qué consiste ese plan de paz por parte de Donald Trump en Gaza, pues vamos a analizarlo. Sí, bueno, un tema muy interesante de este plan es el impacto que ha tenido dentro de nuestra política nacional. Es decir, por ejemplo, a Pedro Sánchez le ha pillado con el pie cambiado. Lo que pasa es que él cambia de opinión muy fácilmente porque, lógicamente, él hace un reconocimiento unilateral sin condicionalidad. El reconocimiento que él hace del Estado terrorista de Hamás es un reconocimiento que donde no habla de que devuelvan los rehenes, donde no dice que tienen que tener elecciones libres, de los terroristas tienen que ser detenidos, es decir, no hay ninguna condicionalidad. Pero en este sentido, él ha sido rápido y ha quedado desmarcado y de alguna manera ha apoyado y ha estado en la línea de Europa, cosa que no estuvo con el reconocimiento. Por otro lado, se ha visto que la diplomacia de nuestro gobierno pues, es inexistente, porque yo creo que el rey podría, si hubiera habido información de que este plan iba ya a surgir, iba a estar, posiblemente el discurso del rey podría haber sido muy distinto y no hubiera hecho el discurso que le han obligado de alguna manera a leer. Y el otro impacto dentro de nuestra política nacional es el desastre dentro del propio gobierno, donde la parte del PSOE pues, ha dado una versión y una visión más o menos positiva de este plan, se la han tenido que dar, aunque sea con la sonrisa forzada, y por otro lado pues, ya hemos visto a la amiga de Alejo, a Yolanda Díaz, sus declaraciones respecto a esto, por lo cual, es decir, ya se ve un absoluto divorcio en estos temas que son tan trascendentales. Pero yo creo que este plan no solamente ha servido desde el punto de vista de comunicación a Trump, sino también de alguna manera nos ha ayudado a los españoles bien nacidos que queremos quitarnos a este gobierno de encima. No, y sin duda, Sumar y la Yoli y sus secuaces han quedado retratados, porque lo que quieren es que siga una organización criminal terrorista manejando Gaza. Esto es lo que han dicho. Entonces vamos a ver, Israel tiene una posición sobre el llamado Estado palestino que a mí me parece muy puesta en razón. Oiga, ustedes dicen que yo he de tener frontera con un Estado terrorista en manos de una organización cuyo propósito explícito y declarado es liquidarme, ni hablar. O
O sea, pues claro, entonces la solución de los dos estados requiere que jamás desaparezca, y la yihad islámica, que desaparezcan. Y entonces se puede empezar a hablar de fijar unas fronteras, un statu quo, pero en la situación actual, vamos, Israel sería suicida si aceptara un Estado terrorista en su seno. Vamos, es un absurdo. Hombre, yo creo que además tiene un aspecto positivo, que es la solución integral y progresiva que se le da al asunto. Es decir, no se limita a establecer el alto el fuego y a la desmilitarización, etcétera, sino que además contempla la reconstrucción y además de manera creíble, puesto que es una autoridad internacional, un supervisor internacional neutral respecto de israelíes y palestinos, quien va a encargarse de ello. Y además contempla la solución final, probablemente, si se llega a un buen final, de los dos estados, que en última instancia fue lo que aprobó en la famosa resolución 181 de 1937 la propia ONU, ¿no? Por tanto, debería de ser aceptado por Hamás. Ahora, como antes comentaba yo con Alejo, ¿quién manda sobre Hamás? Ese es el problema. O Hamás es independiente, o los terroristas van a actuar. En el caso, por ejemplo, claro, es que este no es un tema de una organización terrorista actuando de manera dispersa y de manera, digamos, individual, sino que está en el poder y tiene la... Pero en otras ocasiones, cuando se ha producido una oferta de este tipo a organizaciones terroristas, los terroristas, y sobre todo los que ya son más mayores, han optado por acogerse a la amnistía y salir por patas. Es decir, que por tanto, a saber quién podrá dentro de Hamás, si los que obedecen a no se sabe quién o los terroristas que quieren irse, ¿no? Ha dicho don Alejo que, bueno, que primero vamos a eliminar a Hamás, que hay que eliminarlo, evidentemente, y al resto de minions de Irán en la zona, y después pues ya podemos empezar a hablar. No, yo me niego, no. La barbarie del 7 de octubre fue tal que creo que tendrán que pasar muchos años para que el pueblo palestino demuestre al mundo que verdaderamente no va a volver a alumbrar en su seno a terroristas capaces de entrar en un estado, violar mujeres, decapitar niños, quemar vivas a familias enteras. No, la barbarie es tan brutal que tendrá que pasar el pueblo palestino por una etapa, no sé si 5 años, 10 años, 15 años, pero donde nos convenzan de esto no va a volver a pasar. O sea, Estoy de acuerdo, por esto yo he utilizado la expresión se puede empezar a hablar. O sea, no he dicho se va a hacer, sino se puede empezar a hablar, porque desde luego esa atrocidad requiere un largo periodo de contrición, ¿verdad? Y de reparación. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, dejando volar la imaginación, o sea, me produce un inmenso placer pensar en la cara que pondrían todos nuestros pijo-progres pro Hamás, porque vamos a dejar de decir pro-palestinos, ¿no? Pro Hamás, todos nuestros pijo-progres pro Hamás, como el Javier Bardem y otros payasos, me gustaría ver la cara que pondrán si dentro de 10, 15 años Gaza ha sido reconstruida. En las playas hay sombrillas y hamacas con la gente tomando el sol, con turistas daneses tomando el sol. O sea, la cara que pondrán... En playas llamadas Trump Beach. Trump Beach. Y te diré una cosa. Os reís mucho del plan que presentó Trump con fotos de playas. Y decía, no, mira, esto es una operación real estate. La reconstrucción de Gaza. Gaza es un territorio que no es muy grande. Son un cuadrado, si fuera un cuadrado, no es un cuadrado, se ha alargado, pero si fuera un cuadrado tendría 20 kilómetros de lado, o sea, no es gran cosa. Reconstruirlo son 50.000 millones de dólares, ¿vale? A ver, el señor Mohammed Ben Salman, y el emir de Emiratos, y el de Qatar, y el de Bahrein, y el de Kuwait, ha soltado la pasta. Oye, 50.000 millones de dólares a repartir
entre Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Bahrein y Kuwait, es lo que se gastan en el yate. Es lo que se gastan en el yate. ¿Sabes? O sea, bueno, pues si Trump consigue que pongan la pasta estos, y es reconstruido, jamás se disuelve. Se disuelve. Los túneles se rellenan, las armas se requisan y empieza realmente una etapa de paz, de prosperidad, bajo el control de un gobierno que esté presidido por una personalidad como Tony Blair y tal. Eso cambia todo el panorama de toda la región, porque, insisto, eso es lo que más a mí me atrae. Eso trae la caída del régimen de los ayatolás. Bueno, y supongo que trae la paz en Líbano también. Sin duda. Todo esto va a traer la paz en Líbano. Sí, pero no cuidado estamos hablando del Líbano, que... que es muy importante. Pero cuidado, porque ahí hay otro empleado de Irán, que Hezbollah. es Hezbollah. Hezbollah. De todas maneras, a la Y Hezbollah población... son más, son 100.000. De todas maneras, a la población, de alguna manera, habrá que desprogramar mucho a una población que ha estado educada en el odio a Israel, en el exterminio, en el autosacrificio, en la inmolación y todo esto. Eso Pero es un trabajo... Si al final, poderoso caballero, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le cuesta a Irán mantener a Hezbollah, a Hamas, a los Houthis y a las milicias chiitas de Oriente Medio? Se estima que unos 15.000 o 20.000 millones de dólares anuales. Oye, que las monarquías del Golfo pongan dinerito y el problema, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. ¿Por qué pasa con Hamas y con Hezbollah y los Houthis? Chicos, si cada mes cobran la nómina de Teherán, pues ellos siguen lo que les dice el amo. Entonces, si tú cortas eso, solucionado. Pues 20.000 millones en Irán es un 5% del PIB. Eso es lo que se gastan en eso y en el programa nuclear, Julio. Claro. En el programa nuclear. Bueno, sería todo un cambio de clima en la región y precisamente ese es otro de los grandes temas tratados en esta Asamblea de las Naciones Unidas, el cambio climático, algo que Donald Trump ha definido como la gran estafa verde. Si no salís de la estafa verde, vuestros países se van a arruinar. Y soy bastante bueno prediciendo cosas. No se venden tantas gorras en las que pone Trump tiene razón por nada. Si no salís de la estafa verde, vuestros países se van a arruinar. Bueno, y si seguimos viendo los discursos de las Naciones Unidas durante estos días, básicamente la postura de casi todos los países fue de rechazo a esas palabras que están ustedes viendo, o que han visto, de hecho. Hubo un país que no. Hubo un dirigente en concreto que no, y quizá les suenen porque su dirigente se conoce a sí mismo como el León de Argentina. El presidente Trump en Estados Unidos también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe. Y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global. Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro. Entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste, antes de que sea demasiado tarde. Bueno, fuerte unido, por tanto, entre Donald Trump y Javier Milei. Por cierto, un Trump que daba su apoyo absoluto a Milei de cara a estas elecciones presidenciales que se acercan en Argentina. Aparte de su apoyo absoluto, 30.000 millones de dólares. Que no está nada mal. Pequeño detalle sin importancia. Siempre ayuda, siempre Milei ayuda. es un ejemplo de esas personas, de esos políticos que cuando leen pierden. Sí, Milei sí. hablando, improvisando, transmite, es un genio del contacto con el público. Cuando lee sus discursos parece apagado Es y así monótono. mortecino, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo lee para cuidarse, precisamente, para no ser excesivamente espontáneo en esto. Hay un tema con lo del cambio climático, le han colocado el nombre de cambio climático, que yo siempre me alucina, porque si hay una cosa que se puede rebatir con hechos, es eso, es decir, los gases de efecto invernadero, el 90 y tantos % es vapor de agua. El carbono es el 0,04 de la atmósfera. Se supone que de ese 0,04, el 11% se debe a la intervención del hombre. Entonces, de repente dices, bueno, y solucionando nosotros el 11% de ese 0,04, ¿estamos haciendo algo?
porque por eso es una gran estafa. Y dices, pero bueno, si hubo épocas en el Carbonífero donde el CO2 en la atmósfera era el 15%. El 15%. Y gracias a ese 15% están los bosques, las selvas y tal, y crecieron las plantas. Si bajáramos del 0,04 al 0,02, ¿podrían morirse las plantas? Es decir, esto es un tema que al final son sota, caballo y rey. Y entonces es un tema, 1.600 científicos han dicho estas cosas y sin embargo ese discurso sigue en estos momentos pareciendo como de negacionistas. No, y se oculta. Bueno, se oculta porque los negacionistas son ellos. Y es un tema muy interesante. Esto no es un tema de climatólogos, esto es un tema de geólogos. Hay unos geólogos, unos de la Universidad de Oviedo, que un libro tuvieron que presentarlo en pie en pared porque no se lo querían presentar en las universidades. De Santa María, creo, ¿no? Sí, Ortega, también Enrique Ortega, que es espectacular, porque lógicamente ellos están viendo cuál era el clima, la atmósfera que había antiguamente con excavaciones que hay en la Antártida y en el Ártico, donde ellos sacan y extraen trozos de hielo, donde en pequeñas burbujas están en estos momentos lo que había en la atmósfera entonces. Todo eso es un tema de geólogos y tal. Y entonces dices, bueno, si eso está ya así tan claro, lo hemos visto en intervenciones en el Congreso de los Estados Unidos, en comisiones y tal, y es como todavía puede haber gente que siga atada a esto. Es una... Bueno, yo creo que... Lo que pasa es que acabamos de tener una prueba nuevamente hace 2 días de que no hay cambio climático. Ha vuelto a haber otra vez una dana, ha vuelto a haber una riada, ha vuelto a haber unas lluvias torrenciales. ¿Dónde está el cambio climático? Seguimos igual que hace 50 años. Pero es que las danas están registradas desde que hay registro histórico. Claro. O sea, bueno, pero otra cosa, vamos a decirlo claro. Se está produciendo un cierto calentamiento del planeta, como ha sucedido, no ya en eras geológicas, sino en tiempo histórico, ¿no? ¿Se está produciendo? Probablemente sí. ¿Es antropogénico? No. No lo es. Entonces estamos tirando billones de euros en una cosa que no sirve para nada. Es que es un negocio, porque la inclinación del eje de la Tierra tiene más influencia que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos toda la población a la Patagonia y saltamos al mismo tiempo a ver si giramos el eje de la Tierra? Sí, es ridículo. Es ridículo. Entonces, totalmente. como parece ser que pasaremos por una época de cierto calentamiento, como ha pasado en otros tiempos, pues adaptémonos, preparémonos y ya está. Pero no destruyamos la industria automóvil, por ejemplo, ¿no? Yo que creo que aparte de lo que en sí ahora supone el cambio climático y el Pacto Verde, etcétera, ahí en el fondo es donde más probablemente, junto con el tema de la ideología de género, donde más se manifiesta la explosión ideológica que se ha hecho desde las Naciones Unidas. Empezó el tema en el año 1983 con la OMS y la declaración de lo que era el desarrollo sostenible. Luego, recuerdo perfectamente una declaración de Kofi Annan, el ilustre y honesto secretario general de las Naciones Unidas, en el año 2000 celebrando el Beijing +5. Decía que nosotros no somos huéspedes de la Tierra, nosotros le pertenecemos a la Tierra. A lo cual el señor Gorbachev, que pertenecía a los que elaboraron la Carta de la Tierra, Carta de la Tierra que está, ahora os hablaré de ella, pero todos sabéis lo que es, ¿no? Decía que suponía un cambio radical de visión antropológica. El hombre ya no es aquel que domina la naturaleza, sino que forma parte de ella igual que cualquier otro ser vivo de la naturaleza. Lo cual, por cierto, contradice radicalmente la concepción que da lugar al nacimiento de las Naciones Unidas, que se manifiesta en la Declaración de Derechos Humanos del año 1948. Inspirada por el señor Malik, Dios lo tenga en su gloria, que fue un gran personaje, Robert Malik, aquel libanés cristiano, era ortodoxo y filósofo, que estableció el principio del humanismo como la base fundamental de aquello, ¿no? El humanismo entendido como el hombre superior, por su dignidad a cualquier otro ser sobre la tierra. Bueno, pues esto de la Carta de la Tierra se llegó a establecer de tal manera, casi de forma religiosa, que se creó en Nueva York el culto a la Carta de la Tierra y se creó un templo que se conocía como el Templo del Entendimiento Universal y se metió en un arca como si fuera el Arca de la Alianza. Esa Carta de la Tierra firmada por todos
entre ellos, como decía, aparte de Kofi Annan, Gorbachev, también nuestro querido mayor Zaragoza de nuevo, etcétera, se ha trasladado a Astana, que ahora es en donde está el templo del entendimiento universal. Es una gran pirámide. Sí, yo la he visto. Tú la has visto, ¿no? En Azerbaiyán, digo, en Kazajistán. En Kazajstán, en Almaty donde ayer metieron 5 Astana goles. es la antigua capital de... Sí, donde ayer metieron 5 goles en Madrid. Pero es una ciudad prácticamente nueva, ¿no? Y en esa pirámide, que es el resultado de trasladar la Carta de la Tierra allí, pues se va a producir el diálogo interreligioso y en la conferencia de las interreligiones van a ir todos los líderes mundiales de todas las religiones. Ya se han hecho varias. Sí, menos el Papa católico, todos los demás líderes, el Papa, etcétera, etcétera. En fin, quiero decir con esto que es que además del tema del cambio climático como una simple contención de la apuesta de los países soberanamente sobre los recursos energéticos que tiene, se ha convertido en una práctica casi religiosa. Sí, sí. De tal manera que es, bueno, lees cualquier, yo no sé vosotros, pero vamos, incluso en el mundo del derecho lees cualquier cosa y nadie da por duda de que el apocalipsis climático está aquí al lado. Si no adoptamos una sustitución de renovables inmediata, ¿no? El forajido de la Moncloa dice, la emergencia climática. Bueno, pero es verdad que Jesús ha hablado de muchos términos religiosos y precisamente una de las cuestiones que creo que es importante que tratemos al analizar el discurso de Donald Trump es precisamente cómo el presidente de los Estados Unidos se ha dirigido al cristianismo, porque las declaraciones desde luego no tienen desperdicio. En honor de este aniversario, espero que todos los países se unan en la defensa de nuestros valores. Luchemos por la libertad de expresión y la libertad de religión, incluyendo la religión más perseguida de la Tierra hoy. Se llama cristianismo. Así que estas son las declaraciones. Es que oyes a Trump y es como si te acariciaran al lado de la oreja. Y una advertencia final. Algunas almas bien pensantes, algunas del partido que muy probablemente será el gobierno de cuando caiga Sánchez por fin, les dirigimos o por lo menos yo les dirijo una recomendación que en fin la hago con toda cordialidad. No se pongan aquí el arco iris ese de la Agenda 2030, hombre, que es una muestra de papanatismo. A mí me gustan más los piececitos de los bebés de 10 semanas. Sí, es que pero sobre todo que no se pongan el arco iris de la Agenda 2030, hombre. Que hay que ser eso, papanatas. Es que no lo han leído. Tiene narices que tenga que ser un no creyente, porque Trump creo que es agnóstico, ¿no? El que tenga que salir a defender en la ONU el cristianismo. No sé. Sí. ¿Qué cosas? Sí, bueno, es que defender el cristianismo, con independencia de que tú seas practicante o no y tal, esto lo explica muy bien una participante regular de nuestro programa estrella, que es el Gato al Agua, Irene González, ¿no? Que es una chica muy inteligente, que ha escrito un libro que se llama Salvar Europa, un librito muy bien escrito y con mucha fuerza, que explica precisamente eso, que el cristianismo es la base de nuestra civilización, ¿no? Lo dijo Dalmacio Negro, para mí uno de los libros de referencia sobre eso, que es lo que Europa le debe al cristianismo, que es de Dalmacio Negro. Sí, maravilloso libro, profundo. Bueno, que por cierto, Dalmacio Negro ha sido, pues para descanse, el maestro de Irene González. Pues, sí, no, yo quiero reforzar una idea que cuando se habla de libertad religiosa, el problema es que el islamismo se está metiendo dentro de la canasta de las religiones y no es realmente una religión, es un movimiento de dominación totalitario. Cuando se están asesinando cristianos, son islamistas asesinando cristianos. Yo no veo budistas asesinando cristianos, yo no veo sintoístas asesinando cristianos. Es decir, el islamismo es un movimiento político porque conjuga lo que es la sharia con la parte religiosa. Cuando el cristianismo está separado, digamos, de la política, de alguna manera, dentro de lo que son las democracias liberales. Por lo cual, si el islamismo se le juzgara como partido político y no como religión, estaría prohibido
como partido político. Porque es que es muy sencillo, es como si el nazismo de repente se revistiera de religión y entonces sí fuera en estos momentos permitido en Europa. Entonces, esto es muy interesante porque yo creo que debemos de empezar a dejar que el islamismo no es una religión, o al menos no es solo una religión, es un movimiento político de dominación y totalitario, y que debería, como movimiento político, estar prohibido en las sociedades democráticas. Pero es que, Marcos, en el islamismo, la política y la religión se funden. Sí, está descrito extraordinariamente, os recomiendo su misión, el libro de Houellebecq, que escribe en el 2015, en el que además profetiza prácticamente... Es una novela deliciosa en la que prevé que va a haber un presidente de la República Francesa islamista, pero entre que llega a eso... ocurre una serie de cosas en Francia y sobre todo en torno a donde él trabaja, el protagonista de la novela, que es en la universidad. Y bueno, yo el otro día estaba en el Wanda y en el Wanda se llama Riyadh Stadium. Riyadh, sí. Es decir, Riyadh, Saudi Arabia. Pero es que miras la camiseta del Real Madrid y se llama Emirates, ¿no? No ves Real Madrid. Pero vas a la del Barça y pone Qatar Airlines. Es decir, lo digo porque algunos, en fin, inocentes, creen que todo eso es una casualidad. A ver, hay un plan. Y no es solamente un movimiento político, que tiene toda la razón Marcos, es un movimiento político con muchísimo dinero. Con todo el dinero del mundo. Y, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que ya han hecho en Estados Unidos. Han materialmente comprado las principales universidades americanas. Es decir, ellos están... ¿Qué consiguen con que la gente vaya al Bernabéu, o al Wanda o al Nou Camp? Bueno, consiguen que se normalice y se naturalice la realidad de unos estados que no respetan los derechos humanos. Y la gente va tan contenta con su Emirates y tan contenta con su Qatar. Ni la igualdad hombre-mujer. Por supuesto. Pero, y estamos aquí echando a alguien porque un día el fútbol femenino alguien dijo que no sé qué. Pues si llevas en la camiseta un estado macho que representa la absoluta abolición de los derechos de las mujeres. Bueno, pues así estamos. ¿Hay alguna reflexión sobre eso? No. ¿Hay algún problema? Ninguno. ¿Por qué? Porque pagan. Pues mira, yo vuelvo a insistir en que las Naciones Unidas nacieron y la Declaración de los Derechos del Hombre del año 48 probablemente es el mejor producto que haya producido las Naciones Unidas, sin lugar a dudas, pues se inspiró en la idea de la dignidad de la persona cristiana. Y además sí lo dijo Robert Malik en la presentación, lo dijo con toda claridad. Yo concibo a la persona humana por encima del Estado y los derechos y la dignidad del hombre anteriores a cualquier concesión por parte de un Estado. Y aquello que da lugar a la igualdad de los seres humanos es la dignidad por razón de su conciencia y de su capacidad de razonar. Bueno, la propia Constitución española reconoce que hay cosas y derechos que son previos a esta Constitución y que esta Constitución viene a reconocer, pero es porque forman parte... Como la nación española, que es previa a la Constitución. Junto con él trabajaron un chino y Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt no tenía ninguna religión, pero sabéis que era más bien una feminista progresista, de alguna manera, y Chiang era Confucio, o confucianismo. Pero en fin, los tres con que intervinieron, los tres hicieron referencia al concepto de persona humana por razón de su dignidad. Eso lo aporta el cristianismo. Y esto lo aporta el cristianismo. Sí, porque la dignidad que aporta el cristianismo es la filiación divina de todos los seres humanos. Exactamente. Bueno, Charlie Kirk, de hecho, le decían en una de sus comparecencias, uno de sus enfrentamientos pacíficos en las universidades, que bueno, que se había visto cómo la sociedad había avanzado perfectamente con una serie de valores y que el cristianismo no tenía nada que ver ahí. Y él decía que precisamente la razón por la que la mayoría de las naciones se entienden o comparten un código de valores común es por esos valores cristianos que, independientemente de si crees o no crees, se han establecido en la mayoría de las democracias y que gracias a eso vivimos en el estatus en el que vivimos actualmente. Es, la Declaración de los Derechos del Hombre no habría sido posible en otras culturas, en otras civilizaciones. Totalmente. Sin duda. Estamos en los últimos minutos, así que muy rápido quiero que me deis unos apuntes de lo que os ha parecido este discurso de Donald Trump en las Naciones Unidas. Me parece espectacular, me parece que es refrescante y me parece que gente que hable claro y que empiece a desmontar la neorreligión woke, pues es algo que está ayudando a todo el mundo. Jesús. Yo suscribo lo que ha dicho Marcos, pero yo insistiría, quizás hay un tema del que no hemos hablado, que es lo que más
ha expansionado sin duda alguna la ONU y sus acólitos en comisiones, etcétera, particularmente con la colaboración de nuestras enviadas españolas, es el tema de la ideología de género. Y quiero volver a recordar a la declaración de, fíjate qué diferencia de esa concepción de la identidad sexual, de los derechos de identidad sexual, etcétera, etcétera, que dicen que forman parte de la declaración. No, mire usted, no sean. La declaración no ha sido reformada y sigue ahí. Se quiere reformar con estos derechos, pero no tiene que ver. Y el artículo 16 dice algo tan claro, y lo digo rápidamente. El hombre y la mujer a partir de edad nubile tienen derecho a contraer matrimonio. El hombre y la mujer. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. Y esto respecto al islámico, ¿no? Y la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. ¿Qué constitución en el mundo, la española, por ejemplo, dice esto respecto a la familia? Ninguna. Hay políticos que dicen cosas que están muy bien y les escuchas y dices, jolín, qué bien cómo se mete este con los malos. Hay políticos que hacen cosas que están muy bien, pero no les ha llamado Dios por el camino de enervar a las masas. Trump aúna las dos cosas. Hace la guerra verbal y hace las cosas que dice, las lleva a la práctica. Alejo. Pues yo creo que es un discurso que, como decía al principio Marcos, él hablaba de... no, ha sido Luis, ¿no? Lo del parteaguas ha sido tú, ¿no? Un parteaguas, que hay otra expresión similar que es punto de inflexión, ¿no? Cuando una curva cambia de curvatura, ¿no? Entonces, sin duda ese discurso ha sido un parteaguas y un punto de inflexión. Tendrá consecuencias en los próximos años porque ha hecho una cosa que en momentos determinados de la historia cambia el curso de los acontecimientos, que es que lo que ha hecho es cambiar el paradigma. Es decir, se ha enfrentado a todos los tópicos y lugares comunes de la cultura política líquida, posmoderna, dominantes, y lo ha hecho de frente y por derecho, ¿no? Y eso es algo nuevo que no tengo duda que tendrá consecuencias. Bueno, yo no quiero dejar de recordar hoy algo que para mí es muy triste, y es que el padre Custodio Ballester, que hace 8 años decidió en el marco de un determinado medio de comunicación expresar su preocupación porque el Islam tenía la intención, quería invadir Europa y que además quería acabar con nuestro sistema de derechos y libertades, ha sido juzgado en la audiencia de Málaga hoy. Hasta donde yo sé, la Fiscalía ha pedido 3 años de cárcel para él por expresar libremente estas opiniones, 8 años después, y perseguido por una asociación de musulmanes. Bueno, que sepan ustedes que hoy en España un sacerdote tiene una petición de la Fiscalía Española de 3 años de cárcel por expresar en público que el Islam es un peligro para la civilización occidental. ¿Por delito de incitación al odio o qué? Y un paréntesis. Sánchez está preparando una ley para que los procedimientos penales lo lleven los fiscales. Pues eso es lo que hay. Y esto ha sido lo que les hemos mostrado dentro de la ONU. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos, que decían los Looney Tunes. Caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes por seguirnos desde casa. Esto ha sido Dentro...